Hay momentos en la historia de la Iglesia en los que una joven, sin ejércitos, sin poder político, sin influencias humanas, logra vencer al mismo demonio con el poder de la oración. Hoy quiero contarte la historia de una mujer que literalmente encadenó a Satanás, que resistió torturas inimaginables con una sonrisa en los labios y que con su muerte provocó la conversión de más de 600 personas en un solo día. Su nombre es Juliana, y su testimonio va a remover algo profundo en tu corazón. Porque si ella pudo vencer al mal con oración en medio del horror, tú y yo también podemos hacerlo en nuestras batallas cotidianas. Quédate conmigo hasta el final, porque al terminar esta historia, te voy a compartir la oración específica que Juliana utilizaba para derrotar al enemigo. Y créeme cuando te digo que tu vida no volverá a ser la misma después de conocerla. Antes de comenzar, quiero pedirte algo del corazón. Si este canal ha sido bendición para tu vida espiritual, si estas historias de santos te han ayudado a fortalecer tu fe, te pido que le des like a este video, que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. No es por vanidad, hermano o hermana, es porque cada suscripción permite que YouTube lleve estas historias de fe a más personas que están sedientas de Dios, que necesitan esperanza, que buscan testimonios reales de que Dios sigue obrando milagros. Y si conoces a alguien que está pasando por una batalla espiritual, que siente que el enemigo lo está atacando, comparte este video con esa persona. A veces, el testimonio de un santo es exactamente lo que alguien necesita para no rendirse. Déjame llevarte al año 285 después de Cristo. Estamos en Nicomedia, una ciudad espléndida situada en lo que hoy es Turquía, a orillas del mar de Mármara. Nicomedia no era cualquier ciudad. Era la capital del Imperio Romano de Oriente, la ciudad que el emperador Diocleciano había elegido como su residencia imperial. Imagínate calles amplias pavimentadas con piedra, templos magníficos dedicados a los dioses paganos, palacios imponentes, mercados bulliciosos, donde se comerciaba con sedas de China, especias de Arabia, oro de África. Era una ciudad cosmopolita, rica, poderosa. Pero también era una ciudad donde ser cristiano equivalía a firmar tu sentencia de muerte. En una de las mansiones más lujosas de esa ciudad, en el corazón del distrito aristocrático, nace una niña. Sus padres la llaman Juliana. Su padre, africano, es un hombre importante, un noble con conexiones directas con la corte imperial, un hombre respetado y temido. Su madre viene también de una familia ilustre. Juliana nace con todo lo que el mundo puede ofrecer: belleza, riqueza, educación, un futuro brillante. Desde su cuna de marfil puede ver el mar brillando bajo el sol. Puede escuchar el murmullo de los sirvientes que atienden cada uno de sus caprichos. Puede oler los perfumes importados que su madre usa. Puede tocar las sedas más finas que cubren su pequeño cuerpo. Pero hay algo que Juliana no tiene, algo que todo el oro del imperio no puede comprar. No tiene la fe. Su padre es un pagano devoto, y no cualquier pagano. Africano es de esos hombres que creen con fervor fanático en los dioses antiguos, que ven en el cristianismo una amenaza a las tradiciones romanas o una peste extranjera que debe ser erradicada. Con el tiempo, Africano se convertirá en uno de los perseguidores más crueles de los cristianos en Nicomedia. Su madre es agnóstica, indiferente a las cuestiones espirituales, más interesada en las fiestas sociales y en mantener su posición en la alta sociedad. Entonces, ¿cómo llega la fe a Juliana? Ahí está la primera manifestación de la gracia divina, hermano, hermana.
porque Dios tiene sus caminos misteriosos para tocar los corazones, incluso en los lugares más improbables. Imagino que tal vez fue una nodriza cristiana quien le habló por primera vez de Jesús cuando Juliana era apenas una niña. O quizás fue en el mercado, donde los cristianos se reunían discretamente, donde escuchó por primera vez el nombre que está por encima de todo nombre. O tal vez simplemente el Espíritu Santo tocó su corazón con esa llamada misteriosa e irresistible que sólo los elegidos conocen. Lo que sí sabemos con certeza es que Juliana, siendo aún muy joven, tal vez de 12 o 13 años, busca en secreto a los cristianos de Nicomedia. Y aquí quiero que entiendas algo crucial. En el año 298, 299, cuando Juliana está llegando a su adolescencia, ser cristiano en Nicomedia no es como ir a misa los domingos y volver tranquilo a tu casa. Es jugar con tu vida cada día. Los cristianos se reúnen en casas privadas, en catacumbas, en lugares ocultos. Tienen contraseñas secretas, símbolos que solo ellos entienden. El pez dibujado en una pared, el ancla grabada en una piedra significan: aquí hay hermanos en Cristo. Y si te descubren, si alguien te delata, no puedes terminar en la arena del circo siendo devorado por leones, o crucificado, o quemado vivo. Juliana lo sabe. Sabe perfectamente que lo que está haciendo es traicionar a su familia, desafiar a su padre, arriesgar su posición social, poner en peligro su vida. Pero hay algo más fuerte que el miedo en su corazón. Es el amor a un Dios que ella aún no conoce completamente, pero que la está llamando con una voz que no puede ignorar. ¿Has sentido alguna vez ese llamado? Esa voz interior que te dice que dejes todo y sigas a Cristo, aunque no tenga sentido humano, aunque todos a tu alrededor te digan que estás loco, aunque pierdas cosas importantes en el proceso. Esa es la voz que Juliana escucha, y ella decide obedecerla. Una noche, protegida por la oscuridad, Juliana sale de su mansión, camina por las calles silenciosas de Nicomedia, el corazón latiéndole con fuerza. Si la descubren, si alguien la reconoce, si un guardia le pregunta qué hace la hija de africano vagando sola de noche, todo se acabará. Pero ella sigue caminando, guiada por esa certeza interior que solo viene de Dios. Llega a una casa modesta en las afueras de la ciudad. Toca la puerta con el código secreto que le han enseñado. La puerta se abre apenas. Unos ojos desconfiados la observan. Pero cuando pronuncia las palabras correctas, cuando hace la señal de la cruz que le han enseñado, la puerta se abre completamente. Y Juliana entra a otro mundo. Adentro hay tal vez 20 o 30 personas reunidas, hombres y mujeres, ricos y pobres, esclavos y libres, ancianos y jóvenes, todos hermanos en Cristo, todos arriesgando sus vidas por estar ahí. Hay velas encendidas que proyectan sombras danzantes en las paredes. En el centro de la habitación hay una mesa simple con pan y vino. Un anciano de barba blanca, tal vez uno de los últimos que conocieron a los apóstoles de los apóstoles, está dirigiendo la reunión. Y Juliana escucha por primera vez la historia completa. Escucha sobre un Dios que se hizo hombre, que nació en un pesebre, que vivió entre los pobres, que sanó a los enfermos, que perdonó a los pecadores, que fue traicionado, torturado, crucificado, y que resucitó al tercer día. Escucha sobre el amor tan grande que Dios tiene por ella, que estuvo dispuesto a morir la muerte más horrible para salvarla. Escucha sobre el Espíritu Santo que habita en los corazones de los que creen. Escucha sobre la vida eterna, sobre el cielo, sobre una esperanza que trasciende este mundo de dolor y muerte.
y mientras escucha, algo se quiebra dentro de ella. Las lágrimas comienzan a correr por sus mejillas, porque finalmente entiende que todo lo que tiene, toda su riqueza, toda su posición social, todo su futuro brillante, no vale nada comparado con conocer a Cristo. Entiende que ha estado viviendo en una jaula de oro, pero jaula al fin, y que Cristo ha venido a liberarla. Esa misma noche, Juliana pide el bautismo. Es un momento solemne, sagrado. El anciano la lleva a una habitación donde hay una pila bautismal. Le explica el significado del bautismo. Es morir al viejo hombre y nacer de nuevo en Cristo. Es renunciar a Satanás y a todas sus obras. Es comprometerse a seguir a Jesús sin importar el costo. Y Juliana dice sí, sí a Cristo, sí a la cruz, así al camino estrecho. El agua bendita se derrama sobre su cabeza, y en ese momento el Espíritu Santo desciende sobre ella. Juliana ya no es la misma. Ha nacido de nuevo. Es ahora una hija de Dios, sellada con el sello del Espíritu, parte del cuerpo de Cristo. Vuelve a su casa esa noche transformada, pero no puede decirle a nadie. Su bautismo debe permanecer en secreto, y así comienza una doble vida que va a durar varios años. De día, Juliana es la hija obediente de Africano, la joven aristócrata que asiste a las fiestas sociales, que sonríe y saluda a los invitados, que aparenta ser lo que su familia espera que sea. Pero de noche, o en los momentos en que puede escaparse, Juliana es una cristiana fervorosa que se reúne con los hermanos, que ora, que ayuna, que lee las Escrituras cuando puede conseguir algún manuscrito, que crece en la fe día a día. Y aquí quiero detenerme un momento para preguntarte algo. ¿Estás viviendo una doble vida? ¿Eres una persona en la iglesia y otra persona en tu trabajo, en tu casa, con tus amigos? ¿O tu fe permea cada aspecto de tu vida? Juliana vivía una doble vida por necesidad, porque revelar su fe significaba la muerte. Pero muchos de nosotros vivimos dobles vidas por cobardía, porque no queremos pagar el precio de ser identificados con Cristo, porque tememos el rechazo, la burla, la incomodidad. El testimonio de Juliana nos desafía a vivir nuestra fe con valentía, con coherencia, con integridad. Los años pasan. Juliana se convierte en una joven hermosa. Tiene todo el encanto de la juventud, toda la gracia de su educación refinada, toda la atracción de su riqueza. Los pretendientes comienzan a llegar a la mansión de Africano. Jóvenes nobles, oficiales del ejército, comerciantes ricos, todos quieren la mano de Juliana. Pero ella los rechaza a todos, con excusas diplomáticas, diciendo que aún no está lista, que necesita más tiempo. Porque Juliana ha tomado una decisión que solo ella conoce. Ha hecho un voto secreto de virginidad. Se ha consagrado completamente a Cristo. No es que desprecie el matrimonio. La Iglesia siempre ha honrado el matrimonio como un sacramento sagrado. Pero Juliana siente un llamado especial, un deseo profundo de pertenecer solo a Cristo, de ser su esposa espiritual, de no dividir su corazón entre un esposo terreno y su Señor celestial. ¿Puedes imaginar la fuerza de voluntad que esto requiere? En una cultura donde el único destino respetable para una mujer es el matrimonio, o la donde una mujer soltera es vista como incompleta, como un fracaso, Juliana elige el celibato. No porque odie a los hombres, no porque tenga miedo al matrimonio, sino porque ama a Cristo con un amor tan total, tan absoluto, que no puede imaginar pertenecer a nadie más. Pero su padre no entiende. Africano está perdiendo la paciencia. Ya han pasado varios años, Juliana ya tiene edad de sobra para casarse, y sigue rechazando pretendientes. Esto es una vergüenza para la familia.
La gente está comenzando a hablar. ¿Qué le pasa a la hija de Africano? ¿Será que tiene algún defecto oculto? ¿Será que está enferma? ¿Será que es soberbia y ningún hombre es suficientemente bueno para ella? Africano decide tomar el asunto en sus propias manos. Un día llama a Juliana a su presencia. Ella entra al gran salón donde su padre está sentado en su silla magistral, rodeado de símbolos de su poder y riqueza. Y Africano le anuncia que ya ha tomado una decisión. Ha arreglado su matrimonio con Eleusius, un oficial romano de alto rango, prefecto de la región, un hombre poderoso, ambicioso, bien conectado con la corte imperial. Es un matrimonio perfecto desde todo punto de vista político y social. Juliana siente que el suelo se abre bajo sus pies. Este es el momento que ha estado temiendo. Ya no puede seguir evasando. Tiene que tomar una decisión. Puede ceder, casarse con Eleusius y tal vez mantener su fe en secreto, siendo una cristiana oculta en un matrimonio pagano. O puede revelar la verdad y enfrentar las consecuencias. Y aquí vemos la primera gran batalla espiritual de Juliana. Porque el enemigo siempre nos tienta con la ruta fácil, con el compromiso, con las medias tintas. El demonio le susurra: «Cásate con él. Total, puedes seguir siendo cristiana en tu corazón. Nadie tiene que saberlo. Piensa en tu familia, en tu madre, en lo que sufrirán si revelas tu fe. Piensa en tu vida, en todo lo que perderás. ¿Vale la pena sacrificar todo por un ideal religioso?» Pero hay otra voz, la voz del Espíritu Santo, y esa voz le recuerda las palabras de Jesús: «El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará». ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Juliana respira profundo. Mira a su padre a los ojos y con una voz firme pero respetuosa le dice: «Padre, no puedo casarme con Eleusius». El silencio que sigue es pesado, amenazante. Africano no puede creer lo que está escuchando. Su rostro se pone rojo de ira. «¿Cómo que no puedes?», grita. «¿Quién te crees que eres para desobedecerme? Soy tu padre. Tienes que obedecer. Este matrimonio ya está arreglado. No puedes humillarme así». Y entonces Juliana da el paso que cambiará todo. Con una calma que solo puede venir de Dios, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, ella dice: «No puedo casarme con él porque ya estoy comprometida. Pertenezco a Cristo. Soy cristiana, padre. Me bauticé hace años y he hecho voto de virginidad. Mi vida le pertenece solo a Jesús». El impacto de estas palabras es como un trueno en la habitación. Africano se queda paralizado por un momento, sin poder procesar lo que acaba de oír. Su hija, su propia hija, ¿una cristiana? ¿Una de esas personas a las que él persigue y desprecia? Es como si ella le hubiera clavado un puñal en el corazón. La ira de Africano explota. Se levanta de su silla, su rostro deformado por la rabia. Grita insultos, amenazas, maldiciones. ¿Cómo ha podido traicionarlo así? ¿Cómo ha podido abrazar esa superstición oriental, esa religión de esclavos y débiles? No entiende que los cristianos son enemigos del imperio, que están socavando las tradiciones sagradas de Roma, que sus dioses están castigando al imperio por tolerar a estos ateos que se niegan a honrar a los dioses. Pero Juliana no se retracta, no se arrepiente, no suplica perdón. Está de pie, firme, con una dignidad y una fuerza que no son suyas, que vienen de lo alto. Y esa firmeza enfurece aún más a Africano. Lo que sucede a continuación es horrible. Africano ordena que encierren a Juliana en sus habitaciones, que no le den comida,
que la dejen morir de hambre si es necesario, hasta que recapacite y renuncie a su locura cristiana. Los sirvientes, muchos de ellos que han conocido a Juliana desde niña, que la quieren, obedecen con lágrimas en los ojos. Juliana es llevada a su habitación, la puerta es cerrada con llave, y comienza su primer martirio. El martirio del aislamiento, del hambre, del rechazo de su propia familia. Días pasan. Juliana no recibe comida. Solo de vez en cuando alguien le deja un poco de agua. Su cuerpo comienza a debilitarse, pero su espíritu se fortalece. Porque en esa habitación, en esa soledad, Juliana experimenta la presencia de Dios de una manera que nunca antes había conocido. Ora durante horas, postrada en el suelo, y Dios le habla, no con palabras audibles necesariamente, sino con esa certeza interior, con esa paz, con esa alegría que el mundo no puede dar ni quitar. Juliana entiende que lo que está viviendo es apenas el comienzo, que Dios la está preparando para algo más grande, que estos días de hambre y soledad son su entrenamiento, su escuela de fe. Y en lugar de quejarse, en lugar de dudar, ella le da gracias a Dios. Gracias por considerarla digna de sufrir por su nombre. Gracias por la gracia de perseverar. Gracias por la fortaleza que le está dando. ¿Sabes qué es lo que más me impacta de esta parte de la historia? Que Juliana no solo resiste el sufrimiento, lo abraza, lo transforma en adoración. Mientras su cuerpo se debilita por el hambre, su alma se llena de la presencia de Dios. Y ahí está el secreto de los mártires, hermano, hermana. No es que sean masoquistas que disfrutan el dolor, es que han descubierto algo tan valioso, tan precioso, tan infinitamente superior a cualquier placer terrenal, que el sufrimiento se vuelve pequeño en comparación. Han probado el amor de Dios, y una vez que pruebas ese amor, nada más te satisface. Mientras tanto, afuera de esa habitación cerrada, las cosas están desarrollándose. Eleusius, el pretendiente rechazado, se entera de lo que está pasando. Y él también se enfurece. ¿Cómo se atreve esta jovencita a rechazarlo? ¿A él, un prefecto romano, un oficial importante? Y cuando se entera de que la razón es que ella es cristiana, su orgullo herido se convierte en odio fanático. Eleusius va a ver a Africano, y los dos hombres, unidos por su orgullo herido y su odio al cristianismo, elaboran un plan. Van a quebrar la voluntad de Juliana, van a hacerla renegar de su fe, y si no lo logran, la van a destruir. Porque en esos días, en esos años del 303 al 304, ha comenzado la persecución más brutal que la Iglesia haya conocido hasta ese momento. El emperador Diocleciano, aconsejado por su César Galerio, ha decidido que el cristianismo debe ser erradicado completamente del imperio. Ha emitido una serie de edictos. Todos los edificios cristianos deben ser destruidos. Todas las escrituras cristianas deben ser quemadas. Todos los cristianos deben ofrecer sacrificio a los dioses romanos o ser ejecutados. Es lo que los historiadores llamarán después la gran persecución. Y Nicomedia, la capital, es el epicentro de este horror. Las calles de Nicomedia se llenan de terror. Los soldados van de casa en casa buscando cristianos. Los que son descubiertos son arrastrados a las plazas públicas. Se les da una opción simple: renunciar a Cristo y ofrecer incienso a los dioses, o morir. Miles eligen la muerte. Hombres, mujeres, ancianos, niños, son crucificados, quemados, arrojados a las fieras. Las prisiones están abarrotadas. El aire huele a sangre y a humo de cuerpos quemados. Y en medio de este horror, Africano toma su decisión final respecto a su hija. Si ella no va a renunciar a su fe voluntariamente,
Él la va a entregar a las autoridades. Va a dejar que el sistema judicial romano se encargue de ella. Tal vez el miedo a la tortura y a la muerte la hará recapacitar. Y si no, al menos él se habrá lavado las manos y salvado su reputación, mostrando que es un romano leal, que no tolera traidores, ni siquiera en su propia familia. Africano abre la puerta de la habitación donde Juliana ha estado encerrada por días o tal vez semanas. Ella sale débil, demacrada, pero con los ojos brillando, con una luz que no es de este mundo. Africano le da una última oportunidad. Hija, todavía puedes salir de esto. Renuncia a esa locura cristiana. Cásate con Eleusius. Vuelve a ser mi hija. Te prometo que olvidaré todo esto. Todo volverá a ser como antes. Y Juliana, con una voz que es apenas un susurro, pero que resuena con la autoridad del cielo, responde: Padre, yo soy y siempre seré tu hija. Te amo y te respeto. Pero no puedo ni voy a renunciar a Cristo. Él es mi vida, mi esperanza, mi todo. Prefiero morir 1000 veces que traicionarlo. Haz conmigo lo que tengas que hacer. Estoy en las manos de Dios. Africano, con el rostro petrificado, ordena a los guardias que arresten a Juliana. Ella es encadenada como una criminal. Y mientras la sacan de la mansión que ha sido su hogar toda su vida, mientras pasa por los pasillos donde jugaba de niña, por el jardín donde solía sentarse a leer, Juliana no llora. Canta himnos de alabanza a Dios. Y su canto llena la mansión, llega hasta los oídos de los sirvientes, que la escuchan con lágrimas en los ojos, llega hasta su madre, que se encierra en su habitación sollozando, llega hasta Africano, que se tapa los oídos, porque ese canto lo está destrozando por dentro. Juliana es llevada ante el tribunal. El juez es el mismo Eleusius. Sí, en una cruel ironía del destino, el hombre que quería casarse con ella ahora es su juez. Y Eleusius está determinado a enseñarle una lección. Su orgullo ha sido herido, su honor ha sido manchado, y él va a recuperar su dignidad de una forma u otra. El juicio es público. Hay una multitud reunida. Unos vienen por curiosidad mórbida. Quieren ver a la hija de Africano siendo juzgada. Otros son cristianos secretos, que vienen a ver si esta joven aristócrata va a mantenerse firme o va a quebrantarse bajo presión. Y otros son paganos fanáticos, que vienen a insultar y a burlarse de otra cristiana que va a ser ejecutada. Eleusius se sienta en su silla magistral. Ordena que traigan a la acusada. Juliana entra encadenada. Está pálida, débil por el hambre, pero camina con la cabeza en alto. Sus ojos recorren la multitud y se detienen por un momento en una esquina donde ve a algunos cristianos que le hacen señas discretas de apoyo, y ella les sonríe. Eleusius comienza el interrogatorio. Su estrategia es primero apelar al amor. Habla con voz suave, casi tierna. Le recuerda los planes que tenían, a el futuro brillante que les esperaba, la vida feliz que podían tener juntos. Le dice que todavía la ama, que está dispuesto a perdonarla, a olvidar todo este asunto embarazoso. Solo tiene que renunciar a su fe cristiana, ofrecer un poco de incienso a los dioses y todo volverá a la normalidad. Pueden casarse, pueden ser felices. Es tan simple. Pero Juliana lo interrumpe. Con una voz clara que resuena en todo el tribunal, ella dice: Eleusius, te hablo con toda sinceridad. Yo pertenezco a Cristo. Él es mi esposo, mi amor, mi vida. No hay nada que tú o nadie pueda ofrecerme que se compare con lo que tengo en Él. Tu oferta de matrimonio la rechazo, no porque te desprecie como persona, sino porque he elegido un camino diferente, un compromiso más alto. Y en cuanto a renunciar a mi fe, eso es imposible. Puedes torturar mi cuerpo,
Puedes quitarme la vida, pero no puedes quitarme mi fe. Esa está guardada en lo profundo de mi corazón, donde ninguna mano humana puede alcanzarla. La multitud se queda en silencio. Algunos admiran la valentía de esta joven. Otros la ven como una loca. Eleusius siente que la sangre le hierve. ¿Cómo se atreve a rechazarlo públicamente otra vez? ¿A humillarlo delante de todos? Su amor se transforma en odio en un instante, y con una voz fría cambia su táctica. «Muy bien», dice, «puesto que rechazas la misericordia, enfrentarás la justicia. Juliana de Nicomedia, eres acusada del crimen de ateísmo por negarte a honrar a los dioses de Roma, y del crimen de traición por pertenecer a una religión ilegal que conspira contra el imperio. ¿Cómo te declaras?» Y Juliana, sin vacilar, responde: «Soy culpable de amar a Cristo. Si eso es un crimen, acepto gustosa el castigo. Pero sepan todos los aquí presentes que los dioses que ustedes adoran son demonios, ídolos mudos, hechos por manos humanas, que no pueden ver, ni oír, ni salvar. Solo hay un Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, y su Hijo Jesucristo es el único Salvador de la humanidad. Cualquier sufrimiento que ustedes me inflijan será un honor si es por proclamar esta verdad». El tribunal estalla en gritos. Los paganos la insultan, le gritan que es una blasfema, que merece la muerte más horrible. Eleusius golpea su martillo pidiendo silencio, y entonces pronuncia la sentencia. «Juliana de Nicomedia, has sido hallada culpable de ateísmo y traición. Se te sentencia a tortura pública hasta que renuncies a tu fe o hasta que mueras. Que comience el castigo inmediatamente». Los guardias agarran a Juliana y la arrastran fuera del tribunal. La llevan a la plaza pública, donde están los instrumentos de tortura. Y aquí, hermano, hermana, viene la parte de la historia que es difícil de contar, pero que no podemos omitir, porque es parte esencial del testimonio de Juliana. La primera tortura que le infligen es el látigo. La desnudan de su túnica, dejándola solo con una vestimenta interior, exponiendo su espalda. Un verdugo robusto toma un látigo con múltiples correas, cada una con pedazos de metal o hueso en las puntas, y comienza a golpearla. El sonido del látigo cortando la carne es horrible. Cada golpe arranca pedazos de piel. La sangre comienza a correr por su espalda. El dolor es indescriptible. Juliana aprieta los dientes. Las lágrimas corren por sus mejillas, pero no grita. No suplica que se detengan. En lugar de eso, entre golpe y golpe, susurra oraciones. «Jesús, ten misericordia. Jesús, dame fuerza. Jesús, en ti confío». Los verdugos esperan que ella se derrumbe, que grite que va a renunciar a su fe, que suplique que paren, pero no lo hace, y cuanto más la golpean, más frustrados se ponen. Porque hay algo en Juliana que no pueden quebrantar, una fuerza interior que no viene de ella misma, y es que en medio de ese horror, Juliana está experimentando algo sobrenatural. Siente el dolor, sí, su cuerpo está siendo destrozado, pero al mismo tiempo siente una presencia. Es como si Cristo mismo estuviera ahí con ella, sosteniéndola, fortaleciéndola. Recuerda las palabras que leyó en las Escrituras. «Bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Y entiende que este es el momento para el cual Dios la ha estado preparando toda su vida. Después del látigo viene otra tortura. Los verdugos la sueltan y ella cae al suelo. Su espalda es un amasijo sangriento. Pero no le dan tiempo de recuperarse. La levantan y la llevan hacia un aparato de tortura llamado la rueda. Es una gran rueda de madera
con cuchillas y pinchos incrustados en ella. Atan a la víctima a la rueda y la hacen girar, de manera que las cuchillas cortan la carne, los pinchos penetran el cuerpo, los huesos se quiebran contra los rayos de la rueda. Atan a Juliana a esta rueda diabólica. La multitud que observa contiene el aliento. Algunos cristianos secretos están orando fervientemente. Los verdugos comienzan a girar la rueda. Juliana siente que su cuerpo está siendo destrozado. El dolor es tan intenso que finalmente grita. Pero su grito no es de desesperación. Es un grito que dice: «Cristo, sálvame». Y entonces sucede algo extraordinario. Algo que los testigos van a contar durante generaciones. De repente, la rueda se detiene. Los verdugos empujan con todas sus fuerzas, pero no pueden hacerla girar más. Y entonces, ante los ojos atónitos de todos, la rueda se rompe. Los rayos de madera se parten como si fueran palillos. Las cuerdas que atan a Juliana se desatan solas, y ella cae al suelo, libre. Pero eso no es todo. Cuando los guardias se acercan a recogerla, esperando encontrar un cuerpo destrozado, descubren que las heridas que la rueda le había causado están sanando ante sus ojos. La carne desgarrada se cierra, los huesos rotos se unen. En cuestión de minutos, Juliana está de pie, débil todavía, pero milagrosamente sanada. La multitud estalla en gritos. Algunos gritan que es brujería, que los cristianos tienen pactos con demonios. Pero otros, los que tienen ojos para ver, susurran: «Los dioses de ella son más poderosos que los nuestros». Y en ese momento, varios en la multitud comienzan a creer. Eleusius está furioso. Este milagro, lejos de ablandarlo, lo endurece aún más. Ordena que apliquen otra tortura. Traen el potro, un aparato diabólico que estira el cuerpo de la víctima hasta dislocar las articulaciones y desgarrar los músculos. Atan las manos y los pies de Juliana a las cuerdas del potro y comienzan a girar las manijas. El dolor que produce el potro es de los más intensos que existe. Los brazos se salen de sus articulaciones. Las piernas se descoyuntan, los músculos se desgarran. Juliana finalmente llega al límite de lo que puede soportar. Su cuerpo se desmaya por el dolor. O los verdugos piensan que finalmente ha muerto. La bajan del potro y la arrojan en una celda de la prisión para que se recupere o muera, lo que suceda primero. Y es en esa celda, en esa oscuridad, en ese momento de aparente derrota, donde va a ocurrir el evento más extraordinario de la vida de Santa Juliana. El evento que definirá su legado y que le dará el título con el que la conoceremos: la mujer que venció al mal con oración. Juliana está tirada en el suelo de piedra fría de la celda. Su cuerpo es un mapa de dolor. Cada respiración es agonía. Está al límite de lo que un ser humano puede soportar. Y es precisamente en ese momento de máxima debilidad cuando el enemigo ataca. De repente, en la oscuridad de la celda, aparece una figura. Es un ángel hermoso, radiante, con alas blancas, vestido de luz. La figura se acerca a Juliana y le habla con una voz suave, compasiva. «Juliana», dice, «he sido enviado por Dios para liberarte. Esto ha ido demasiado lejos. Ya has demostrado tu fe. Ya has dado suficiente testimonio. Ahora es tiempo de que uses la sabiduría. Ofrece un poco de incienso a los dioses. No significa nada, es solo un gesto simbólico. En tu corazón seguirás amando a Cristo. Dios lo entenderá. Él no quiere que sufras más. Sálvate. Vive. Podrás hacer más por Dios viva que muerta». Es la tentación más sutil que existe. La tentación disfrazada de compasión, de sabiduría, de sentido común. Y está presentada por un ser que parece ser un ángel de luz. Cualquier persona normal, en el estado en el que Juliana está,
aceptaría ese consejo. Pero Juliana ha sido entrenada por el Espíritu Santo. Ha aprendido a discernir los espíritus, y algo en esa voz, algo en ese mensaje, no cuadra. Recuerda las palabras de San Pablo: Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Y con una fe que viene de lo más profundo de su ser, Juliana fija sus ojos en esa figura y dice: en el nombre de Jesucristo, revélate, muestra tu verdadera forma. Y entonces sucede. La figura hermosa comienza a transformarse. Las alas blancas se vuelven negras. El rostro angelical se deforma en una mueca horrible. El cuerpo radiante se oscurece. Y lo que queda es el demonio en su forma real, horrible, repugnante, lleno de odio. El demonio sisea de rabia. «¿Cómo lo supiste?», grita. «Tenía que funcionar. He engañado a tantos otros». Y entonces se abalanza sobre Juliana, intentando estrangularla, aplastarla, destruirla físicamente, ya que no pudo engañarla mentalmente. Pero Juliana, o en un movimiento que solo puede ser inspirado por el Espíritu Santo, agarra al demonio. A pesar de su cuerpo destrozado, a pesar de su debilidad física, una fuerza sobrenatural fluye a través de ella. Agarra al demonio por el cuello y lo tira al suelo. Y entonces comienza una batalla espiritual física como pocas veces se ha visto en la historia de la Iglesia. Juliana, una joven mujer torturada y débil, está literalmente luchando cuerpo a cuerpo con un demonio. El demonio intenta soltarse, intenta usar su fuerza sobrenatural, pero descubre con horror que no puede. El poder de Cristo que habita en Juliana es infinitamente superior a cualquier poder demoníaco. Juliana lo golpea, le da una paliza al demonio, y mientras lo hace, ora. En el nombre de Jesús te ato, en el nombre de Jesús te someto, en el nombre de Jesús te derroto. O cada golpe es una oración. Cada oración es una declaración de la supremacía de Cristo sobre las fuerzas del mal. Finalmente, el demonio suplica que pare. «¡Basta! ¡Basta!», grita. «Nunca me han humillado así. Suéltame». Pero Juliana no lo suelta. En cambio, busca las cadenas que habían usado para atarla a ella, y con esas mismas cadenas encadena al demonio. Lo ata tan firmemente que no puede moverse. Y entonces, en un acto que es a la vez profundamente simbólico y literal, Juliana arrastra al demonio encadenado por toda la celda. Como si fuera un perro atado con una correa, arrastra a Satanás de un lado a otro, forzándolo a arrodillarse, a postrarse, a reconocer la supremacía de Cristo. Y mientras hace esto, Juliana le ordena que le cuente sus secretos, sus estrategias, sus métodos para engañar a los cristianos. Y el demonio, humillado, vencido, no tiene más remedio que obedecer. Le revela cómo tienta a los creyentes, cómo usa el orgullo, la codicia, la lujuria, el miedo, cómo disfraza el mal como bien, cómo planta dudas sobre Dios, cómo divide a las iglesias, cómo persigue especialmente a los que están cerca de la santidad. Es una clase magistral de guerra espiritual. Y Juliana escucha todo, grabándolo en su corazón, sabiendo que esta información será valiosa para los cristianos que vendrán después de ella. Finalmente, cuando ya ha extraído toda la información que necesita, Juliana ordena al demonio que se vaya y que nunca más vuelva a molestar a los siervos de Cristo. Y el demonio, arrastrándose, humillado, derrotado, desaparece en la oscuridad. ¿Puedes imaginar la escena? Una joven mujer, torturada casi hasta la muerte, está venciendo al mismo príncipe de las tinieblas con el poder de la oración y del nombre de Jesús. Es una de las demostraciones más poderosas en toda la historia de la Iglesia de que mayor es el que está en vosotros
que el que está en el mundo. Es la prueba viviente de que cuando un ser humano se rinde completamente a Cristo, cuando permite que el Espíritu Santo fluya a través de él sin restricciones, ese ser humano se vuelve invencible contra cualquier poder del infierno. Y aquí quiero detenerme para hablarte directamente. Si estás enfrentando una batalla espiritual, si sientes que el enemigo te está atacando, si las tentaciones parecen abrumadoras, si los pensamientos negativos no te dejan en paz, acuérdate de Juliana. Acuérdate de que el mismo poder que habitaba en ella habita en ti si eres cristiano. Con el mismo Espíritu Santo que le dio fuerza a ella para derrotar al demonio, está disponible para ti. Las mismas armas espirituales que ella usó, la oración, el nombre de Jesús, la autoridad que tenemos en Cristo, están disponibles para ti. El problema es que muchos cristianos no creen realmente en ese poder. Viven como si fueran víctimas indefensas de las fuerzas del mal, cuando en realidad son hijos del Rey, con toda la autoridad del cielo respaldándolos. Juliana nos enseña que no tenemos que tenerle miedo al demonio. Él es el que debería tenernos miedo a nosotros cuando caminamos en el poder del Espíritu. La noche pasa. Al amanecer, los guardias vienen a revisar si Juliana está viva o muerta. La encuentran no solo viva, sino de pie, con una expresión de paz en el rostro que los desconcierta. No parece una mujer que ha sido torturada casi hasta la muerte. Parece alguien que ha tenido un encuentro con lo divino. La llevan de vuelta ante Eleusius. Él no puede creer lo que está viendo. Después de todo lo que le han hecho, Juliana debería estar muerta, o al menos quebrantada. En cambio, está más fuerte que nunca en su fe. Esto lo enfurece aún más. Su orgullo no puede soportar ser vencido por una mujer joven, especialmente una a la que él una vez amó. Eleusius ordena una tortura aún más horrible. Han preparado un gran caldero de bronce. Lo llenan con aceite hirviendo y plomo fundido. El calor que emana de ese caldero es tan intenso que los verdugos tienen que alejarse. El plan es arrojar a Juliana en ese caldero y literalmente hervirla viva. Juliana es llevada hacia el caldero, o el calor le quema la piel incluso antes de tocar el líquido. La multitud observa con una mezcla de horror y fascinación mórbida. Algunos cristianos secretos están orando con los ojos cerrados. No pueden soportar ver lo que va a pasar. Los verdugos levantan a Juliana. Están a punto de arrojarla al caldero. Y en ese momento, Juliana alza su voz y ora en voz alta. Padre celestial, tú que protegiste a los 3 jóvenes en el horno de fuego de Babilonia, tú que has prometido que cuando pasemos por el fuego no nos quemaremos, muestra hoy tu poder, no por mí, sino por tu nombre, que estos testigos sepan que tú eres el Dios verdadero y que los que confían en ti nunca serán avergonzados. Y la arrojan al caldero. Hay un silencio absoluto en la multitud. Todos esperan escuchar gritos horribles de agonía. Pero lo que escuchan es algo completamente diferente. Escuchan una risa. Juliana está flotando en el caldero de aceite hirviendo y plomo fundido como si estuviera en un baño relajante. El líquido que debería estar desintegrando su carne no le hace ningún daño. Es más, mientras está ahí, comienza a cantar. Canta himnos de alabanza a Dios. Su voz llena la plaza pública, clara y hermosa. El efecto en la multitud es explosivo. Muchos de los que están observando caen de rodillas. Comienzan a gritar: el Dios de los cristianos es el verdadero Dios. Grande es el Dios de Juliana. Los dioses paganos no tienen poder comparado con él. Las fuentes históricas nos dicen que en ese momento
500 hombres y 130 mujeres se convierten al cristianismo públicamente. 500 hombres y 130 mujeres ven el milagro y deciden que quieren servir al Dios que protege así a sus siervos. Es una conversión masiva, un testimonio tan poderoso que las vidas cambian instantáneamente. Pero esta conversión masiva tiene un precio. Eleusius, lejos de arrepentirse, ordena que todos estos nuevos conversos sean arrestados inmediatamente. Si quieren morir por el Dios de Juliana, que así sea. Los soldados comienzan a arrestar a la gente. Y estas 630 personas, que hace apenas minutos eran paganos, que nunca habían profesado fe en Cristo, van voluntariamente al martirio. Son ejecutados todos ese mismo día. Se convierten en mártires el mismo día de su conversión. Piénsalo. Estas personas vieron el testimonio de Juliana y dijeron: ese Dios vale la pena vivir por él, y vale la pena morir por él. No tuvieron tiempo de estudiar teología, no tuvieron tiempo de asistir a clases de catequesis, no tuvieron tiempo de madurar en su fe. Pero vieron algo tan real, tan poderoso, tan divino, que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por ello inmediatamente. Y ese es el legado más hermoso de Santa Juliana. No solo su propio martirio, sino las 630 vidas que ella llevó al cielo con su testimonio. El calendario de la Iglesia recuerda a estos mártires el mismo día, el 16 de febrero, como los mártires de Nicomedia. Y todo porque una joven mujer decidió que Cristo valía más que su vida, más que su comodidad, más que su futuro. Mientras tanto, Juliana sigue en el caldero. Los verdugos la sacan finalmente, confundidos, aterrorizados. Su piel no tiene ni una quemadura. Es como si el aceite hirviendo no la hubiera tocado, y la dejan caer al suelo, y se alejan de ella como si fuera algo sobrenatural que no pueden comprender. Eleusius está al borde de la locura. Ha agotado todas las torturas. Ha visto milagro tras milagro. Y lejos de doblegarse, lejos de reconocer que tal vez Juliana tiene razón, lejos de abrir su corazón a la posibilidad de que el Dios de ella sea real, se endurece aún más. Y esa es tal vez la tragedia más grande de esta historia. Ver cómo el orgullo humano puede ser tan fuerte que incluso ante la evidencia clara de lo divino, algunos se niegan a rendirse. Eleusius da la orden final. Ya no más torturas, solo ejecución inmediata, que la decapiten, que se deshagan de ella de una vez por todas, porque mientras ella siga viva, mientras la gente siga viendo estos milagros, más personas se van a convertir al cristianismo, y el imperio no puede permitirse eso. Juliana es llevada fuera de la ciudad. La tradición dice que mientras la llevan al lugar de ejecución, ocurre un último encuentro con el demonio. Satanás aparece nuevamente, pero esta vez no disfrazado, sino en su forma horrible. Y esta vez no viene a tentar a Juliana, sino a burlarse de ella. «Al fin», grita el demonio, «al fin vas a morir. ¿De qué te sirvió toda tu fe? ¿De qué te sirvieron los milagros? Todavía vas a perder tu vida. Tu Dios no te va a salvar de la espada del verdugo. Perdiste». Y Juliana, incluso en este último momento, incluso cuando está a punto de ser ejecutada, tiene fuerzas para reír. Ríe de la ignorancia del demonio y le dice: «¿Perder? Tú eres el que perdió, Satanás, porque yo no estoy perdiendo mi vida, la estoy dando voluntariamente por amor a Cristo. En unos minutos, a mi alma estará en el paraíso, delante del trono de Dios, y viviré por toda la eternidad en gozo y gloria. Tú, en cambio, seguirás encadenado a tu odio, a tu derrota, sabiendo que Cristo te venció en la cruz y que tu destino final es el lago de fuego. Así que dime, ¿quién es realmente el perdedor aquí?»
El demonio aúlla de rabia y desaparece. Y Juliana continúa su camino hacia el lugar de ejecución con un corazón en paz. Llegan a una colina fuera de las murallas de la ciudad. El verdugo está esperando con su espada. Juliana es forzada a arrodillarse. Algunos cristianos que han seguido en secreto están observando desde la distancia, llorando. Juliana inclina su cabeza, pero antes de que caiga el golpe final, pide un momento para orar. Y el verdugo, tal vez conmovido por algo en ella, tal vez simplemente siguiendo el protocolo que a veces permite que los condenados oren antes de morir, le concede ese momento. Y Juliana ora. Ora en voz alta, no por ella misma, sino por otros. Ora por su padre africano, pidiéndole a Dios que perdone su dureza de corazón y que algún día llegue a conocer la verdad. Ora por su madre, pidiéndole a Dios que consuele su dolor. Ora por Eleusius, pidiéndole a Dios que abra sus ojos antes de que sea demasiado tarde. Ora por los cristianos de Nicomedia, pidiéndole a Dios que les dé fuerza para perseverar en la persecución. Ora por la Iglesia en todas partes, pidiéndole a Dios que la proteja y la haga crecer. Y finalmente ora por todos los que en el futuro escuchen su historia, pidiéndole a Dios que su testimonio los fortalezca en su fe. Y cuando termina de orar, dice con voz firme: «Estoy lista. En tus manos encomiendo mi espíritu, Señor Jesús». El verdugo levanta su espada, la hace caer con un movimiento preciso, y la cabeza de Santa Juliana se separa de su cuerpo. Es el 16 de febrero del año 304. Juliana tiene probablemente 19 o 20 años. Ha vivido una vida corta en términos humanos, pero ha cumplido perfectamente el propósito para el cual Dios la creó. Las fuentes dicen que en el momento de su muerte, los cristianos que estaban observando vieron una luz brillante que descendió del cielo y envolvió su cuerpo. Y escucharon una voz, no con los oídos físicos, sino con el corazón, que decía: «Bien hecho, sierva buena y fiel, entra en el gozo de tu Señor». Los cristianos esperan a que los soldados se vayan. Luego, en secreto, recuperan el cuerpo de Juliana. Lo lavan, lo perfuman con especias costosas que han conseguido, lo envuelven en lino fino y lo entierran en un lugar secreto, marcando la tumba para que puedan volver a venerarla cuando pase la persecución. Y aquí la historia de Juliana podría terminar. Pero no termina, porque la semilla que muere da mucho fruto, y la muerte de Juliana es apenas el comienzo de su influencia. Los años pasan, la persecución de Diocleciano continúa por un tiempo, pero eventualmente se agota. Demasiados mártires, demasiada sangre cristiana regando la tierra del imperio, y la Iglesia, lejos de ser destruida, crece exponencialmente. Hay un dicho de esa época que dice: «La sangre de los mártires es semilla de cristianos». Y es absolutamente cierto. En el año 313, apenas 9 años después de la muerte de Juliana, el emperador Constantino emite el Edicto de Milán, dando libertad religiosa a los cristianos. La persecución termina. Los cristianos pueden salir de las catacumbas, pueden construir iglesias, pueden adorar a Cristo abiertamente. Y cuando esto sucede, una de las primeras cosas que los cristianos de Nicomedia hacen es desenterrar el cuerpo de Santa Juliana. Lo encuentran milagrosamente preservado, sin corrupción, desprendiendo un aroma dulce. Es otro milagro, una señal de la santidad de Juliana. Construyen un santuario sobre su tumba, y la gente comienza a venir a orar allí. Y suceden milagros. Enfermos son sanados, poseídos son liberados, corazones angustiados encuentran paz. Y la fama de Santa Juliana se extiende más allá de Nicomedia.
una mujer llamada Sofronia obtiene, no sabemos cómo, el permiso o la capacidad de trasladar las reliquias de Juliana. Quiere llevarlas a Roma, la capital del imperio, para que más personas puedan venerarlas. Embarca en un barco con las reliquias en una caja preciosa. Pero en el camino a Roma, una tormenta terrible golpea el barco. Las olas son tan altas que amenazan con hundir la embarcación. Los marineros piensan que van a morir. Sofronia ora a Santa Juliana, pidiéndole intercesión. Y el barco, aunque maltratado, logra llegar a puerto. Pero no es Roma. La tormenta los ha desviado y han aterrizado en Pozzuoli, cerca de Nápoles, en la región de Campania. Sofronia interpreta esto como una señal de Dios. Tal vez Juliana quiere quedarse aquí, no ir a Roma. Entonces, con el dinero que tiene, construye un templo, una iglesia dedicada a Santa Juliana en Pozzuoli, y las reliquias son colocadas ahí con gran honor. Durante siglos, esa iglesia es un centro de peregrinación. Pero en el siglo VI, los lombardos invaden Italia. Son un pueblo germánico, guerrero, todavía pagano en su mayoría. Destruyen iglesias, saquean ciudades. Y la iglesia de Santa Juliana en Pozzuoli está en peligro. Los cristianos de la zona, temiendo que los lombardos profanen las reliquias, las trasladan secretamente a Nápoles, una ciudad más segura, más fortificada. Y ahí, en una de las grandes iglesias de Nápoles, las reliquias de Santa Juliana encuentran su hogar permanente. Están ahí hasta el día de hoy, veneradas por miles de peregrinos cada año. Y aquí quiero destacar algo importante. Las reliquias de los santos no son objetos mágicos, no tienen poder en sí mismas. El poder está en Dios. Pero Dios, en su misericordia, muchas veces obra milagros a través de las reliquias de sus santos, como una forma de honrar su memoria y de fortalecer la fe de los creyentes. Es como si Dios dijera: ¿ves este cuerpo que sufrió tanto por amor a mí? Voy a usarlo incluso después de la muerte para bendecir a mi pueblo. La historia de Santa Juliana se extiende también más allá de Italia. En la Edad Media, su leyenda se vuelve inmensamente popular en toda Europa. Se escriben poemas sobre ella. Se pintan frescos en las iglesias mostrándola con el demonio encadenado a sus pies. Se tallan estatuas de ella con una cadena en la mano, simbolizando su victoria sobre Satanás. En los Países Bajos, especialmente, Santa Juliana se vuelve muy popular como patrona de los enfermos. La gente invoca su intercesión cuando están batallando con enfermedades, y se reportan muchos milagros de sanación atribuidos a su intercesión. Su historia es incluida en la Leyenda Dorada, esa gran compilación medieval de vidas de santos, escrita por Jacobo de Vorágine en el siglo XIII. A través de ese libro, millones de cristianos a lo largo de los siglos conocen la historia de Juliana. Y cada 16 de febrero, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa recuerdan su martirio. Es un día para reflexionar sobre el poder de la fe, sobre el valor de mantenerse firme en las convicciones, sobre la victoria que los cristianos tienen sobre el mal a través de Cristo. Pero más allá de los hechos históricos, más allá de las reliquias y los santuarios, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué nos dice la vida de Santa Juliana a nosotros hoy? ¿Cómo aplica su testimonio a nuestras vidas en el siglo XXI? Déjame compartir contigo algunas lecciones profundas que podemos extraer de su historia. Primera lección: la fe verdadera cuesta. Juliana perdió todo por Cristo. Perdió a su familia, su posición social, su futuro y finalmente su vida. No podemos pretender seguir a Cristo y a la vez aferrarnos a todas nuestras comodidades. Jesús fue muy claro:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz no es un collar bonito que usamos. La cruz es un instrumento de muerte. Significa estar dispuesto a morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros planes, y vivir completamente para Cristo. Ahora, eso no significa que todos vamos a ser llamados al martirio físico, como Juliana. Pero sí significa que todos somos llamados al martirio espiritual, a morir diariamente a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestra voluntad, y permitir que Cristo viva en nosotros. Segunda lección. La oración es un arma poderosa. Juliana venció al demonio literalmente con oración. No usó una espada física. No usó su fuerza humana, que de todas formas estaba agotada por la tortura. Usó el nombre de Jesús y la oración. Y eso fue suficiente para derrotar al príncipe de las tinieblas. Muchos cristianos hoy subestiman el poder de la oración. Oran como si fuera un ritual, como si fuera algo que se hace porque se supone que se debe hacer, pero sin realmente creer que va a cambiar algo. Pero la oración ferviente del justo puede mucho. La oración mueve la mano de Dios. La oración derrota demonios. La oración cambia situaciones. La oración transforma vidas. ¿Estás enfrentando batallas que parecen imposibles? Ora. No ores tibiamente. No ores sin fe. Ora con la convicción de que el Dios que escuchó a Juliana te está escuchando a ti también. Ora con la autoridad que tienes como hijo de Dios. Ora en el nombre de Jesús, ese nombre ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tercera lección. El sufrimiento tiene propósito en las manos de Dios. Juliana no sufrió en vano. Su sufrimiento llevó a 630 personas a Cristo. Su sufrimiento glorificó a Dios de una manera que una vida cómoda nunca hubiera podido hacer. Su sufrimiento se convirtió en su mayor testimonio. Muchos hoy huyen del sufrimiento como si fuera algo absolutamente malo, que debe evitarse a toda costa. Y claro, no buscamos el sufrimiento por el sufrimiento. No somos masoquistas. Pero cuando el sufrimiento viene, cuando enfrentamos pruebas, persecución, dolor, enfermedad o pérdidas, podemos elegir cómo responder. Podemos amargarnos y alejarnos de Dios, o podemos hacer como Juliana, ofrecer ese sufrimiento a Dios, permitir que Él lo use para su gloria, confiar en que Él está obrando un propósito eterno a través de nuestro dolor temporal. Pablo lo dijo hermosamente, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nuestros sufrimientos presentes no son comparables con la gloria que será revelada en nosotros. Cuarta lección. La pureza y la consagración total a Cristo valen la pena. Juliana hizo voto de virginidad no porque despreciara el matrimonio, sino porque quería pertenecer solo a Cristo. Era un llamado especial que no todos reciben, pero que los que lo reciben deben honrar. En nuestra cultura hipersexualizada, a donde la pureza es vista como algo anticuado o incluso ridículo, el testimonio de Juliana nos recuerda que hay algo hermoso, algo poderoso, algo profundamente espiritual en guardar nuestro cuerpo, mente y corazón para Dios. Ya sea a través del celibato consagrado o de la castidad en el noviazgo y la fidelidad en el matrimonio, la pureza sexual es una forma de adoración, una forma de decirle a Dios: mi cuerpo es tu templo, te honro con mi sexualidad. Quinta lección. Nunca subestimes el impacto de un testimonio fiel. Juliana probablemente no sabía, mientras estaba siendo torturada, que su testimonio iba a impactar a millones de personas
a lo largo de los siglos. Solo estaba siendo fiel en el momento, en su circunstancia, con la gracia que Dios le daba. Pero esa fidelidad ha resonado a través del tiempo. Tú tampoco sabes el impacto que tu fidelidad puede tener. Tal vez piensas que tu vida es insignificante, que no estás haciendo nada importante para Dios. Pero cuando eres fiel en lo poco, cuando honras a Cristo en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones, cuando mantienes tu integridad aunque nadie te esté viendo, cuando oras por otros, cuando compartes el Evangelio, cuando vives con amor y gracia, estás plantando semillas eternas. Y Dios va a multiplicar esas semillas de formas que ni siquiera puedes imaginar. Sexta lección. El enemigo es real, pero Jesús ya lo venció. La historia de Juliana nos recuerda que estamos en una batalla espiritual real. No es un juego, no es una metáfora. Hay un enemigo real que quiere destruirnos. Pero también nos recuerda que ese enemigo es un enemigo derrotado. Cristo lo venció en la cruz. Y nosotros, en Cristo, tenemos autoridad sobre él. No tengas miedo del demonio. Respétalo como enemigo, sí, pero no le tengas miedo. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Cuando caminas en el poder del Espíritu Santo, cuando vives en santidad, cuando oras con fe, el enemigo no puede tocarte. Puede rugir, puede amenazar, puede tentar, pero no puede vencerte si tú no se lo permites. Séptima lección. La perseverancia hasta el fin es lo que cuenta. Juliana no se rindió. Fue tentada a renunciar múltiples veces. Habría sido tan fácil simplemente ofrecer un poco de incienso a los dioses y salvar su vida. Nadie la habría culpado, dadas las circunstancias. Pero ella perseveró hasta el final. Y por eso recibió la corona de vida. Jesús dijo: «El que persevere hasta el fin, ese será salvo». No es suficiente empezar bien. Muchos empiezan la carrera cristiana con entusiasmo, pero pocos la terminan. La vida cristiana es un maratón, no una carrera de velocidad. Requiere resistencia, determinación y, sobre todo, dependencia continua de la gracia de Dios. Hay momentos en que vas a querer rendirte, momentos en que la tentación será fuerte, el dolor será intenso, la soledad será abrumadora. En esos momentos acuérdate de Juliana. Si ella pudo perseverar a través de torturas inimaginables, tú puedes perseverar a través de tus pruebas. No con tu fuerza, sino con la fuerza de Cristo que te sostiene. Octava lección. Tu testimonio puede llevar a otros al cielo. Lo más hermoso de la historia de Juliana no es solo que ella se salvó, sino que llevó a 630 más con ella. Su fidelidad provocó una conversión masiva. Su testimonio abrió las puertas del cielo para cientos de personas. Piensa en eso. ¿Quién está observando tu vida? ¿Tus hijos? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Tus vecinos? ¿Tus amigos? Tu forma de vivir, tu forma de enfrentar las dificultades, tu forma de hablar sobre Dios, puede ser lo que los lleve a ellos a Cristo, o puede ser lo que los aleje. Tienes una responsabilidad tremenda. Tu vida es un testimonio, lo quieras o no. La pregunta es, ¿qué tipo de testimonio estás dando? ¿Están viendo a Cristo en ti? ¿O están viendo solo a una versión religiosa de ti mismo? Y aquí, al llegar al final de esta historia, quiero cumplir la promesa que te hice al principio. Te dije que te iba a compartir la oración específica que Juliana usaba para derrotar al enemigo. La verdad es que no tenemos un texto exacto de las oraciones de Juliana, pero basándonos en su testimonio, basándonos en cómo derrotó al demonio, podemos extraer los principios de su oración de guerra espiritual. Y quiero que los aprendas, que los memorices, que los uses cuando enfrentes tus propias batallas.
La oración de Juliana se basaba en 3 pilares fundamentales. Primero, la invocación del nombre de Jesús. Juliana no peleaba en su propio nombre, no confiaba en su propia fuerza. Todo lo hacía en el nombre de Jesús. Y ahí está el secreto. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica, es una declaración de autoridad. Cuando oras en el nombre de Jesús, estás diciendo: no vengo con mi propia autoridad, vengo con la autoridad del Rey de Reyes, vengo respaldado por el poder del cielo. Y ante ese nombre, todo poder del infierno tiene que doblegarse. Entonces, cuando enfrentes tentación, cuando sientas ataques espirituales, cuando el enemigo te esté acosando con pensamientos, declara en voz alta: en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. En el nombre de Jesús ato todo poder del enemigo sobre mi vida. En el nombre de Jesús declaro libertad. Segundo, la fe absoluta en la victoria de Cristo. Juliana nunca dudó. Incluso cuando su cuerpo estaba siendo destrozado, incluso cuando parecía que estaba perdiendo, ella sabía en lo profundo de su ser que Cristo ya había vencido. La batalla principal se peleó en el Calvario, y Cristo ganó. Todo lo demás son escaramuzas. Entonces, cuando ores, no ores con duda, no ores con miedo. Ora con la confianza absoluta de que Cristo ya ganó la guerra. No estás peleando para ganar, estás peleando desde la victoria que Cristo ya obtuvo. Tercero, la santidad de vida. Y Juliana pudo derrotar al demonio porque vivía en santidad. No le había dado ningún lugar al enemigo en su vida. No había pecado sin confesar. No había áreas oscuras. No había compromisos con el mal. Su vida era una ofrenda pura a Dios. Y esa es tal vez la lección más importante de todas. No puedes pelear efectivamente contra el enemigo si estás viviendo en pecado. No puedes atar a Satanás si tú mismo estás atado por el pecado. La autoridad espiritual viene de la santidad. Por eso Pablo nos exhorta: no deis lugar al diablo. Cada pecado sin confesar, cada compromiso con el mal, es una puerta abierta para que el enemigo entre a tu vida. Entonces, si quieres tener la misma autoridad que Juliana tuvo sobre el enemigo, necesitas primero limpiar tu casa. Confiesa tus pecados. Arrepiéntete genuinamente. Cierra las puertas que has abierto al enemigo. Busca la santidad, no como un logro humano imposible, sino como una dependencia continua de la gracia de Dios que te limpia y te transforma. Y ahora quiero guiarte en una oración. Si estás enfrentando una batalla espiritual en este momento, si sientes que el enemigo te está atacando, si necesitas liberación, victoria, fortaleza, ora conmigo. Y si puedes, ora en voz alta, porque hay poder en declarar la palabra de Dios y el nombre de Jesús audiblemente. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor y Salvador. Reconozco que no tengo fuerza propia, que no tengo poder propio, que todo lo que tengo viene de ti. Pero reconozco también que tú que estás en mí eres mayor que el que está en el mundo. Jesús, te doy gracias porque en la cruz venciste a Satanás, al pecado y a la muerte. Te doy gracias porque me has dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Te doy gracias porque ninguna arma forjada contra mí prosperará. En el nombre de Jesús declaro libertad sobre mi vida. Ato todo poder del enemigo. Ato todo espíritu de temor, de ansiedad, de depresión, de adicción, de enfermedad, de confusión. En el nombre de Jesús les ordeno que se vayan ahora mismo y que no regresen. Cierro toda puerta que haya abierto al enemigo a través del pecado. Te confieso mis pecados, Señor. Toma un momento aquí para confesar específicamente cualquier pecado
que el Espíritu Santo te esté mostrando. Te pido perdón y te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Sella mi vida con tu Espíritu Santo. Pongo sobre mí toda la armadura de Dios. Me ciño con el cinturón de la verdad. Me pongo la coraza de justicia. Calzo mis pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tomo el escudo de la fe, con el cual puedo apagar todos los dardos de fuego del maligno. Me pongo el yelmo de la salvación y tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y declaro, como lo declaró Juliana, que mi vida le pertenece a Cristo, que no tengo que tenerle miedo al enemigo, porque tú estás conmigo, que aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, por la victoria. No la victoria que va a venir, sino la victoria que ya tengo en Cristo. Recibo esa victoria por fe ahora mismo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si oraste esa oración con sinceridad, algo cambió en el mundo espiritual en este momento. Tal vez no lo sientes todavía, o tal vez las circunstancias no han cambiado todavía, pero la batalla se movió. Declaraste la verdad, y la verdad te hace libre. Ahora necesitas mantenerte firme. La liberación es un momento, pero la libertad es un proceso. Necesitas llenar tu vida con las cosas de Dios. Lee la palabra diariamente. Ora constantemente. Congrégate con otros creyentes. Rodéate de adoración. Sirve a otros. Comparte el Evangelio. Vive en santidad. Y cuando el enemigo intente regresar, porque lo intentará, lo recibes con la misma autoridad que acabas de declarar. Antes de terminar, quiero darte unas últimas palabras de ánimo. La historia de Santa Juliana es inspiradora, sí, pero también puede ser intimidante. Tal vez piensas, yo nunca podría ser como ella. Yo no tengo esa fe, yo no tengo esa fuerza. Y tienes razón, tú no tienes esa fe ni esa fuerza. Juliana tampoco las tenía. Lo que ella tenía era acceso a la fuente de toda fe y toda fuerza, Dios mismo. Y tú tienes acceso a la misma fuente. No se trata de que te conviertas en un superhéroe espiritual por tu propio esfuerzo. Se trata de que te rindas completamente a Dios y permitas que su poder fluya a través de ti. Se trata de que dejes de confiar en ti mismo y empieces a confiar totalmente en Él. Juliana era una joven ordinaria, que hizo algo extraordinario porque sirvió a un Dios extraordinario. Tú eres una persona ordinaria, pero sirves al mismo Dios extraordinario. Y Él puede hacer a través de ti cosas que nunca imaginaste posibles. Tal vez Dios no te está llamando al martirio físico, pero te está llamando al martirio espiritual, a morir a ti mismo diariamente, a tomar tu cruz, a seguirlo sin importar el costo. Te está llamando a ser fiel en tu matrimonio, o en tu soltería, o en tu trabajo, o en tu ministerio. Te está llamando a ser luz en tu mundo oscuro, sal en tu generación corrupta, esperanza en medio de desesperanza. Y quiero decirte algo, tu fidelidad importa eternamente. Tal vez nadie en la tierra vea lo que haces, tal vez nadie aprecie tus sacrificios, tal vez te sientas invisible, insignificante, sin importancia, pero Dios te ve, Dios sabe, Dios está tomando nota de cada acto de obediencia, de cada oración, de cada momento en que elegiste honrarlo a Él por encima de tus deseos. Y un día, cuando cruces al otro lado, cuando entres a la eternidad, vas a escuchar las mismas palabras que escuchó Juliana. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Así que hoy, en este 16 de febrero, o mientras recordamos a Santa Juliana, la mujer que venció al mal con oración, quiero que tomes una decisión.
Decide que vas a vivir radicalmente para Cristo. Decide que no vas a conformarte con una fe tibia, mediocre, cómoda. Decide que vas a ser la clase de cristiano que hace temblar al infierno y regocijarse al cielo. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado esta historia completa de más de 6 horas, déjame decirte que eso ya dice algo de ti. Dice que tienes hambre de Dios. Dice que anhelas algo más profundo que el entretenimiento superficial de este mundo. Dice que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. No ignores ese llamado. Te pido que en los comentarios me cuentes qué te impactó más de la historia de Santa Juliana. ¿Fue su valentía? ¿Fue su encuentro con el demonio? ¿Fue su perseverancia? ¿Fue el testimonio que llevó a 630 al cielo? Comparte tu reflexión. Y si esta historia fortaleció tu fe, si te ayudó en tu batalla espiritual, comparte este video. Nunca sabes quién necesita escuchar exactamente esto hoy. Santa Juliana de Nicomedia, Virgen y mártir, ruega por nosotros. Que tu ejemplo nos inspire, que tu valentía nos desafíe, que tu victoria sobre el mal nos recuerde el poder que tenemos en Cristo. Amén. Que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los perfeccione en todo lo bueno, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta la próxima, hermano, hermana. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.